Ya llegué. Ay, ¿me está esperando? Pero no me dijeron, hijo. Qué horror. Ya. Es bueno escaparse de aquí, de la clínica, ¿ves? Por eso me gusta ir a la clase, me gusta presenciar. Ya, ni modo que se arreglen ahí con la paciente. Ya, vamos. Ejemplo de tóxicos. Metal pesado. Los metales pesados son un gran dolor de cabeza para la humanidad. Los metales pesados. De todos ellos, el primer lugar de contaminantes del medio ambiente es el plomo. ¿Y cuál es el mayor problema? Hoy en día se sospecha, no, se relaciona que el déficit en el aprendizaje de los niños se debe al plomo. Cianuro, este es un tóxico tradicional. Se lo conoce como el tóxico de la respiración celular. Por eso es tan veloz. No debemos olvidar a los tóxicos de naturaleza biológica, aquí el virus. ¿Qué produce este virus? Lisis. Y con ello, hemorragia. Tercer concepto. ¿Cuál era el primer concepto? ¿Qué? Toxicología. El segundo, tóxico. Y el tercero, intoxicación. Aquí tercero. La intoxicación es el resultado. Por eso que tengo aquí el conjunto. Es el conjunto que se produce como consecuencia de la interacción. ¿Qué es intoxicación? El resultado de la interacción del tóxico con el humano, porque estamos aprendiendo toxicología humana. Resultado de la interacción. Se clasifica. Clasificación, miren, miren, de acuerdo a la dosis y al tiempo. Ese criterio ahí, añadan ahí. El que no está atento a clases, entonces yo tengo ahí intoxicación aguda, crónica, hay subcrónica también, podemos poner aquí. Subcrónica es una intermedia entre la aguda y la crónica, ¿no? Entonces esta aguda aproximadamente 24 horas. La crónica
después de 3 meses se van a manifestar. Y la subcrónica, obvio, entre 24 horas y antes de los 3 meses. ¿No ve? ¿Qué es la aguda? Grandes dosis. 3 litros de whisky de una sola vez. Y casi siempre son mortales. Casi siempre son irreversibles y mortales. Las agudas. 20 comprimidos de paracetamol de 1 gramo. Esa persona va a morir. Y no va a dar tiempo para el tratamiento. Se le haga el tratamiento, igual va a morir. Recidivante. Este término se utiliza para los tóxicos solubles en grasa, para los tóxicos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser eliminados del cuerpo y van a dar vueltas y vueltas. Por eso se llama recirculación enterohepática. Por otra parte, también se puede ejemplificar, se puede dar con el plomo versus calcio. El calcio debe de almacenarse en el hueso. Como el plomo se parece al calcio en su valencia +2, entonces el hueso acepta al plomo pensando que es calcio y va a almacenar el hueso plomo. Y la persona que va a tener parálisis. Entonces estas son intoxicaciones recidivantes. ¿Qué quiere decir recidivantes? Que aparece el síntoma, desaparece. Parece que se curó, pero nuevamente van a aparecer los síntomas. Esta figura que me está mostrando que todo lo que tenga mayor potencial tóxico debe de estar bajo llave. No como esto lo que hacemos en la casa. Los niños son exploradores, son investigadores, van a buscar. Todo eso debe estar bajo llave. ¿M? Y fíjense, lo que es la lavandina es el agente número 1 que intoxica a los niños. Los quitagrasas y los medicamentos. Bien, ejemplo de intoxicaciones. Bebidas alcohólicas. Por alcohol de las bebidas alcohólicas. La intoxicación con alcohol en grandes dosis está relacionada con intoxicación aguda, que puede provocar la muerte. Y la intoxicación crónica con bebidas alcohólicas está relacionada con ¿qué? Con alcoholismo crónico, que es una enfermedad. Otro ejemplo, plomo. Los niños pueden tener daño neurológico. Mercurio, otro metal pesado, también neurotóxico y nefrotóxico. A ver, veamos estos ejemplos agudos, grandes dosis y de una sola dosis. ¿Qué se puede ver cuando hay una intoxicación aguda? A nivel de la piel. Esta se va a poner roja, caliente. A nivel del sistema nervioso. ¿Se va a dormir, deprimir, coma, o va a estar excitado, nervioso? Respiratorio. Bradipnea, que no respira bien, dificultad respiratoria o taquipnea.
Gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Cardiovascular, lo mismo. El corazón va a estar acelerado, taquicardia o disminuido en frecuencia. Riñón, poca orina o anuria, no hay orina. Cuando una persona empieza a tener estos síntomas, signos, es decir, dificultad respiratoria, su corazón acelerado, su piel roja o se desmaya, se debe sospechar de una intoxicación aguda. Ahora vamos a ver este gráfico que me está mostrando la concentración del tóxico en sangre o en tejidos. Tenemos que aceptar que hay una línea en esta concentración, aquí, que es una concentración terapéutica, si estuviéramos hablando de medicamentos, si estuviéramos hablando de nutrientes. Hasta cierta concentración yo lo manejo bien, no tengo efectos negativos, pero sobre esa línea van a aparecer los efectos, los síntomas tóxicos. Ahora, aquí que tengo, aquí en la línea de las abscisas, que está el tiempo, que dependiendo de lo que estamos estudiando puede ser medido en semanas, meses o en años. ¿Qué son efectos crónicos? Crónico viene de Cronos. ¿Qué es Cronos? El dios del tiempo. Por ello que te dice a lo largo del tiempo. Y cuando todos los días se expone al mismo tóxico en su trabajo, esa es la pena, ¿no? Y son cantidades pequeñas, pero cada día, cada día. Entonces se va a ver la toxicidad crónica. ¿Por qué? Porque se acumula. No puedo eliminar. Cada sustancia, cada tóxico tiene su vida media, tiempo necesario en que se tiene que reducir a la mitad su concentración inicial. Bien, ¿en qué punto estamos? En el 3. ¿Qué es el 3? Intoxicación. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos toca? El 3.1, que es su hijo. ¿Qué dice este hijo? ¿De qué factores depende que una persona se intoxique? Y vamos a ver que son 3 grupos: del individuo, del tóxico y del medio ambiente. De memoria, de memoria. ¿De qué factores depende una intoxicación? 3 factores. Maravilloso. Así es. Ahora veamos, lean por favor, así mentalmente, qué cosas están en el factor del individuo. Género, la raza, la edad. A ver, miren, de memoria. Factor del individuo no es lo mismo un niño, un anciano o usted, no es lo mismo. No es lo mismo un hombre que mujer. Un chino, un negro, un boliviano reacciona de diferente manera. Hipersensibilidad es la leche. Idiosincrasia bioquímica es la enzima. Ya habíamos hablado de esto el viernes pasado. Y tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene insuficiencia renal. Factores del tóxico, la dosis. Solamente de esto habló Paracelsus. Solamente de eso. Y miren todos los otros factores. Un tóxico polar va a atacar el riñón. Un tóxico apolar va a atacar el sistema nervioso. Medio ambiente no es lo mismo un día de calor. Cuando hace calor, los tóxicos gaseosos se evaporan, se van más arriba. Un día que hace calor, los gases se quedan, los gases tóxicos abajo y pueden intoxicar. Entonces, para seguir insistiendo, ¿qué factores determinan la gravedad
ya no solamente la intoxicación, sino la gravedad. Y entonces ahí yo tengo la dosis. Una cosa es la intoxicación, otra es la gravedad. Obvio, cuanto mayor sea la dosis, mayor la gravedad. Vía. La vía intravenosa va a ser la más peligrosa, ¿sí o no? Luego le sigue la vía inhalatoria y al final la digestiva. Por ello, pregunta de examen, ¿cuál de las vías de administración de medicamentos es la más segura, la menos tóxica? La digestiva. También depende, claro, como estamos viendo, la edad. Menores de 2 años no pueden consumir muchos tipos de medicamentos. Las mujeres necesitan más dosis de anestesia por el tejido adiposo que tenemos las mujeres. Como los anestésicos son liposolubles, se almacenan en la grasa. Con eso terminamos este tema y tal como les había explicado, aquí está su cuestionario. ¿Qué es toxicología? Efectos adversos, ¿no? Está en el orden para que pueda estudiar, pero para el examen yo puedo poner ese de aquí de la derecha, voy a llevar a la izquierda y voy a cambiar el orden, ¿no es cierto? Por ello no lo memoricen, solo tienen que razonar. Está con su respuesta. ¿Mm? ¿Qué es intoxicación aguda? Dosis elevada en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Aquí tiene también para. Lo único que yo le sugiero es que lea primero sus apuntes para luego responder su cuestionario. Si no, no cumple el objetivo. Tercera unidad, toxicocinética. Recuerdo haberles comentado también, ¿no? De este aspecto. ¿Qué es toxicocinética? La especialidad de la toxicología que estudia todos los fenómenos que experimenta el tóxico, desde que es puesto en contacto con el cuerpo hasta que es eliminado del mismo. Eso quiero como concepto de su examen. Entonces, dicho de otra manera, llama especialidad de la toxicología que estudia la cinética del tóxico en el humano. Desde que ingresa, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Debemos saber estos procesos para entender cómo podemos tratar una intoxicación y lo más importante, prevenir. ¿Por qué debemos estudiar toxicocinética? Para poder afrontar el mejor tratamiento, prevención, diagnóstico también, porque nos permite elegir la muestra idónea. Si yo sé que un tóxico es hidrosoluble, ¿qué muestra voy a pedir? Sangre, orina. Pero si yo sé que el tóxico es liposoluble, mejor si es tejido graso, tejido adiposo de un cadáver o de una cesárea. Veamos esta gráfica. Aquí hay una fase de exposición que no hay que confundir con la toxicocinética y con la toxicodinamia. Son fases diferentes. Su nombre aquí lo dice, ¿no? Es ponerse frente a frente con el tóxico. Entonces, en esta parte, el tóxico se desintegra, se lisa para que pueda, para que pueda ingresar al cuerpo. Aquí como que está en contacto con la piel, con las mucosas, con la boca. Pero la fase toxicocinética va a empezar, fíjense, con la absorción.
distribución o transporte, metabolismo, aquí está, biotransformación o metabolismo y eliminación. En forma paralela a esto, jóvenes, cuando se está absorbiendo, distribuyendo, metabolizando, al mismo tiempo, el tóxico va ejerciendo su mecanismo de acción. No es que primero exposición, toxicocina, puede pasar todo esto al mismo tiempo. Y cuando tiene su mecanismo de acción, va a provocar efectos. La toxicodinamia es la especialidad de la toxicología que estudia los efectos de los tóxicos. Una vez más, hay que reconocer tres fases. Su nombre lo indica, ¿no? Exposición, se pone en contacto por cualquier vía, la vía respiratoria, la vía oral, la vía dérmica. Pero cuando se absorbe, ¿qué es absorción? Proceso mediante el cual el tóxico llega a la sangre. La palabra clave es sangre. Entonces, cuando empieza a absorberse, distribuirse, biotransformarse, eliminarse, es toxicocinética. Cinética quiere decir movimiento. Por ello que aquí que tenemos. La toxicocinética estudia el recorrido, el movimiento. Cinética quiere decir movimiento, recorrido. ¿Qué dice aquí? Desde su entrada al cuerpo humano hasta su eliminación. ¿Cuáles son las etapas de la toxicocinética? No estoy hablando del contacto del hombre con el tóxico, sino solo de esto, solo de esto. Son estas: absorción, distribución, biotransformación y eliminación. 4 etapas, por favor. ¿Qué es toxicodinamia? Estudia los efectos. Entonces veamos aquí. ¿Cuáles son los procesos de la toxicocinética? Uno, absorción. Entonces, a mí me gusta, está bien así también, ¿no? A mí me gusta esto, ese proceso mediante el cual el tóxico llega a la sangre para su distribución. Dicho de otra manera, es la puerta de entrada del tóxico a la sangre. ¿De qué depende que llegue a la sangre? De muchos factores. Ya no estamos hablando del individuo, del medio ambiente, no, no, ya estamos hablando de procesos, de factores bioquímicos. ¿De qué depende? Uno, del lugar. Hay tóxicos que se van a absorber en la región sublingual, debajo de la lengua, otros en el estómago y otros en el intestino. ¿Qué tóxicos se absorben debajo de la lengua? Vía sublingual, liposolubles. ¿Qué tóxicos se absorben en la mucosa gástrica, en el estómago? Los de pH ácido débil. ¿Y qué tóxicos se absorben en el intestino? Los de pH básico débil. Por ello, la absorción depende de las propiedades físico-químicas del tóxico. ¿Qué es eso? Tamaño molecular, carga eléctrica. Por ello, metales pesados, la mayoría se absorbe en intestino delgado proximal, en el duodeno.
pero mucho más arriba, el hierro. El hierro, en cuanto sale del estómago, puede pasar a la sangre en la primera porción del duodeno. El plomo un poquito más abajo. Hablando de medicamentos, estos del complejo B, que son hidrosolubles, son de pH alcalino. Por eso se absorben en el intestino delgado. Los liposolubles debajo la lengua. Y los de pH ácido, como la aspirina, los barbitúricos, en el estómago. Por el efecto del ion común. Esto es apasionante, toda esa teoría. ¿Por la piel se puede absorber? Sí. Por eso necesitamos que nuestra piel esté bien hidratada. No puede tener cortes. No podemos tener dañada esta estructura porque es un impermeable. A pesar de que la piel esté indemne, a pesar de que la piel esté íntegra, puede absorberse por esta piel íntegra todo lo que es liposoluble. Por ello tenemos cremas, ungüentos, pomadas para que ingrese el medicamento. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener un pijama, tengo que tener un equipo de protección personal para no absorber tóxicos liposolubles. Y esto es muy frecuente en la parte laboral. Ajá, mercurio puede absorberse por la piel intacta. Vamos a volver nuestros gráficos aquí. Miren, ¿qué me está indicando esta gráfica? ¿O qué intenta mostrar? La vía de ingreso aquí es la boca, ingesta. Aquí la nariz y aquí la piel o el ojo. ¿Qué son esos? Vías de exposición. Fase de exposición. Pero van a poder pasar a la sangre que está representado por este cajoncito, el verde. Eso está representando a la sangre, absorción. En el pulmón, aparato digestivo, y claro, el aparato digestivo va a ir al hígado, a la bilis y puede haber una recirculación enterohepática. De este hígado puede ir a la sangre o a la linfa. Y desde esa sangre puede ir a todas las otras estructuras de nuestro cuerpo, donde a la derecha vemos que se puede almacenar en la grasa, en los huesos, los tóxicos que vamos consumiendo a lo largo de nuestra vida. El ideal es este, que de la sangre vaya al pulmón, vaya al riñón, a la vejiga urinaria y podamos eliminar, ¿no? Este es el ideal. Ojalá todo lo que entrara por estas vías llegan a la sangre, ojalá llegara al pulmón, a la vejiga y podamos eliminar. Pero no sucede siempre eso. Puede que de la sangre se vaya a los almacenes. Y de los almacenes o depósitos el tóxico vuelve a salir y vuelve a buscar su blanco, su estructura diana. Esa es la misión de esa gráfica. Veamos esta otra, que ya solamente con palabras te está indicando lo mismo. Por la piel, por las fosas nasales o por la boca pueden ingresar los tóxicos en forma de medicamentos, en forma de alimentos, en forma de aire. Lo peligroso que llegue a la sangre, absorción. En la sangre el tóxico puede estar soltero, libre, o puede estar ligado a las proteínas plasmáticas. Desde la sangre puede ser eliminado, excreción, desde la sangre. O desde la sangre puede viajar al hígado para biotransformarse.
y sus metabolitos vuelven a la sangre para ser eliminados. Eso hasta ahí maravilloso. Pero puede pasar esto, que la sangre se almacena en el páncreas, en el sistema nervioso, o puede ir a lo que es su estructura diana, a dañar, a maltratar, a alterar la estructura. Y la persona va a morir o va a estar intoxicada. Veamos este otro gráfico que tiene la misión de mostrarnos que por la vía nasal se pueden administrar tóxicos en forma de medicamento o directamente un tóxico. Debajo de la lengua también, o intramuscular o intravenoso. Son diferentes vías para que pueda ingresar el tóxico, que puede tener forma de medicamento. Parche transdérmico, que es lo que nos faltaba a la piel. Ahora bien, este gráfico tiene una gran misión de mostrarnos esta palabra, metabolismo de primer paso, en los pulmones. También hay un metabolismo de primer paso en el hígado. Estos, aquí está, miren, metabolismo de primer paso hepático. ¿Qué son los metabolismos de primer paso? Intestino. ¿Qué son esos metabolismos de primer paso? Son mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo. Todo lo que entra por la vía nasal, ¿no ve? Por acá, miren, puede ser medicamento o puede ser un aire contaminado, inmediatamente llega al pulmón y entonces Dios ahí nos creó con enzimas para que metabolicemos todo lo que entra. Inmediatamente ahí va a ser, o sea, no todos, porque si no nadie moriría, pero muchos tóxicos son ahí destrozados, son alterados en su estructura química. Por eso se llama metabolismo de primer paso. Y entonces desde el pulmón va a empezar, fíjense, a circular por el corazón, a distribuirse por todo el cuerpo, pero eh, ya los tóxicos sin cabeza, sin manos, sin pies, porque ya han sido metabolizados. Ahora, cuando el tóxico ingresa por la boca, llega al estómago, pasa al duodeno y de ahí por las venas mesentéricas pasa al hígado. En el hígado también se lleva este mecanismo de defensa. El hígado advierte la presencia de los tóxicos y dice, bueno, aquí son estos peligrosos, por más amoxicilina que sea, por más paracetamol. El hígado detecta esa estructura extraña y provoca una serie de cambios en su estructura química, de tal manera que lo que había ingresado por la vena porta sale por la vena hepática para llegar a la vena cava inferior y puede llegar a la aurícula derecha, pero ya no llegan los 500 miligramos de paracetamol porque la mayoría han sido destruidas. Son mecanismos de defensa. Y en el intestino pasa lo mismo, ¿no? Ahora bien, ¿qué aprendemos con esta gráfica? Que nosotros estamos diseñados con paquetes enzimáticos, tanto en el pulmón, en el intestino como en el estómago, que ante la presencia de estructuras químicas extrañas van a activarse y van a provocar cambios en esa estructura para que sean polares. Y al ser polares van a poder viajar por la sangre y ser eliminados a través de la vía renal, por la vía urinaria. Uno, estamos aprendiendo eso. Les dejo un minuto para que anoten.
Segundo aspecto importante que debo aprender con esta gráfica. Que existen vías de administración que eluden los mecanismos de primer paso. Coloquialmente podríamos decir, hay vías de administración que se escapan de los mecanismos de primer paso. Por lo tanto, son los más peligrosos. ¿Cuáles son esas vías? La vía aérea. Aunque hay un metabolismo de primer paso en el pulmón, sucede que estas vías, las venas nasales, las, eh, las sublinguales, inmediatamente van a ir a la vena cava superior y directamente se van al corazón y recién llegarán al pulmón. Ojalá me deje entender. ¿Cuáles son las vías que no experimentan los fenómenos de defensa de primer paso? Vía nasal, sublingual, vía rectal y la intravenosa. Dicho de otra manera, esas 4 vías son las más peligrosas para la administración de medicamentos. Por ello, que debe de ser bastante cuestionado el uso de supositorios, porque van a ver, miren, esta es la más bonita, fíjense, Emily. Miren, este es el recto. Miren, aquí hay venas hemorroidales, miren, venas hemorroidales a este lado, y hay otro plexo de venas hemorroidales esquematizados a este lado. Fíjense que estas directamente van por la izquierda, y no pasan por el hígado. Directamente se van a la vena cava inferior para ingresar al corazón, sale del corazón al pulmón y del pulmón vuelve al corazón y sale por la aorta a repartirse por todo el cuerpo. Otras ramas de las venas hemorroidales van por esta derecha y llegan a las venas mesentéricas para que lleguen a la vena porta y llegan al hígado. ¿Qué es el hígado? El laboratorio central. Aquí están todas las enzimas y van a destruir al enemigo. ¿Se entiende? Ojalá que sí. ¿Qué son metabolismo de primer paso? Mecanismos de